cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio se representa como a más b al cuadrado, y eso es igual a decir a cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. O a menos b al cuadrado es igual a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Esto, en otras palabras, indica que si tenemos dos términos, en este caso un binomio, al cuadrado es igual al primer término al cuadrado más el doble del producto del primer con el segundo término más el segundo término al cuadrado. Por ejemplo, 2x más 3y al cuadrado, eso es igual, según el producto notable, al primer término al cuadrado, el primer término vale 2x, más el doble del producto del primer con el segundo término, o sea, 2x por 3y, más el tercer término al cuadrado, y el tercer término es 3y. Por lo tanto, recordamos que de acuerdo a las propiedades de las potencias, este exponente que se ve afuera del paréntesis es en realidad el exponente de estas dos bases, del 2 y del x. O sea que 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado es x cuadrado. Más, primero multiplicamos los números reales que se ven acá, 2 por 2 4 y 4 por 3 12, y multiplicamos luego los factores literales x e y. X por y es igual a xy, más, lo mismo pasa acá, 3 al cuadrado por y al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, y al cuadrado es y cuadrado. O sea, realmente fácil. Pasemos entonces a revisar un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. 5x cuadrado menos 3ay y todo eso al cuadrado es igual al primer término al cuadrado. El primer término es 5x cuadrado y todo eso va al cuadrado. Ojo con esto, este cuadrado, recuerden que pertenece a la x del primer término. Por lo tanto, estos dos cuadrados son muy distintos. Menos el doble del primer con el segundo término. El primer término ya vimos que es 5x cuadrado y el segundo término es 3ay, más el segundo término al cuadrado, o sea 3ay, todo eso al cuadrado. Recuerden que si tengo un signo menos aquí, este signo será negativo. Lo mismo sucede acá, este signo siempre será positivo, siempre. Por lo tanto, 5 al cuadrado es 25. 5 al cuadrado y eso al cuadrado, recordemos que cuando tenemos dos exponentes juntos, basta con multiplicarlos directamente. O sea, 2 por 2, 4. X a la cuarta. Menos 2 por 5, 10. 10 por 3, 30. X cuadrado por A por Y. Pero todos sabemos que el producto es conmutativo, por lo tanto voy a preferir anotarlo en este orden. Ax cuadrado y en orden alfabético. Más 3 al cuadrado es 9, a al cuadrado es a cuadrado, e y al cuadrado, y cuadrado. Y por último veamos un ejemplo más, el ejemplo número 3, que para alguien se puede ver muy difícil, pero se van a dar cuenta que realmente es fácil, igual que los ejemplos anteriores. Tenemos entonces un tercio de x cuadrado por y a la quinta, más 2 quintos de x por y al cuadrado y todo eso al cuadrado. O sea, tenemos un cuadrado de binomio más. Lo importante aquí es darse cuenta cuál es el primer término y el segundo. El primer término es un tercio x cuadrado y a la quinta, y el segundo término es 2 quintos xy al cuadrado. Por lo tanto, aplicando el producto notable, nos damos cuenta que esto será igual al primer término al cuadrado. El primer término, ya dijimos que es un tercio x cuadrado y a la quinta, más el doble del producto del primer con el segundo término, más el segundo término al cuadrado, o sea, 2 quintos xy al cuadrado y todo eso al cuadrado. Entonces, cada uno de estos factores tendremos que elevarlo al cuadrado. ¿Cuánto es un tercio al cuadrado? 1 por 1, 1. 3 al cuadrado, 9. Ahora, x cuadrado y todo eso al cuadrado.
Habíamos dicho que se pueden multiplicar directamente estos dos exponentes. 2 por 2, 4. X a la cuarta. X a la cuarta. Y lo mismo sucede acá. Y a la quinta y eso elevado al cuadrado, multiplicamos directamente los exponentes. 5 por 2, 10. Y elevado a 10. Más, multiplicamos nuevamente 2 por 1/3, que es 2/3, por 2/5, o sea, 4/15. 4/15. Ahora multiplicamos directamente x cuadrado por x. ¿Por qué? Porque hay un término común en este caso, que es x. X cuadrado y x. Una multiplicación de igual base, en este caso x, y distinto exponente, en estos casos 2 y 1, ¿cómo se desarrolla? Fácilmente. La base se mantiene, o sea x, y los exponentes se suman. 2 más 1, 3. O sea que 2 cuadrado, perdón, x cuadrado por x es lo mismo que x elevado a 2 más 1, 3. Lo mismo sucede aquí. Y a la quinta por y al cuadrado. La base se mantiene, o sea y, y los exponentes se suman. 5 más 2, 7. Y elevado a 7. Más, nuevamente cada uno de estos términos son elevados al cuadrado. 2/5 al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4, y 5 al cuadrado, que es 25. Acá x al cuadrado, x cuadrado, y lo mismo, y al cuadrado, y eso al cuadrado es y elevado a 2 por 2, 4. O sea, y a la cuarta. Realmente fácil. Ahora, muy importante es que esto se puede interpretar geométricamente. Revisemos. Tenemos un cuadrado, fíjense, de lados a más b. Este cuadrado grande tiene lados a más b. El área de cualquier cuadrado se calcula multiplicando la base por la altura. La base mide a más b y la altura mide a más b. Por lo tanto, el área de todo este cuadrado es a más b por a más b, o sea, a más b al cuadrado. Ahora fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa si divido en cuadrados y en rectángulos más pequeños este mismo cuadrado grande? O sea, fíjense, tenemos el cuadrado grande que es base por altura, o sea, a más b por a más b, ¿cierto? Y eso todos sabemos que es a más b al cuadrado. Ahora lo dividimos en rectángulos más pequeños y cuadrados más pequeños. Por ejemplo, este cuadrado rojo tiene lado A, por lo tanto su área es base por altura, o sea, A por A, que es igual a cuadrado. Este rectángulo, calculemos su área, es base por altura. La base mide B y la altura mide A. A por B es igual a AB. Lo mismo pasa con este otro rectángulo. La base mide A y la altura mide B. O sea que el área es A por B, AB. Y en el caso de este cuadrado azul tenemos que el área será base por altura nuevamente, o sea B por B, que es lo mismo que B cuadrado. Sumemos cada una de estas áreas por separado, o sea, sumemos A cuadrado, puse ahí el A cuadrado, más AB, más AB, más AB, más AB, y más B cuadrado, más B cuadrado. Y fíjense, tenemos igual término, AB, AB. Por lo tanto, esto es igual a decir A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Por lo tanto, nos damos cuenta que el área grande, que es A más B al cuadrado, es igual a la suma de las áreas más pequeñas, que es igual a cuadrado más 2 por A por B más B cuadrado. Por lo tanto, el cuadrado de binomio A más B al cuadrado es igual a el primer término al cuadrado más el doble del producto del primer con el segundo término más el segundo término al segunda cuadrado. Parte. En esta segunda parte estudiaremos la suma por diferencia. La suma por diferencia se representa como A más B, factor de A menos B, y eso es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. En otras palabras, tenemos en este caso un binomio multiplicado por otro binomio donde sus primeros términos son idénticos y sus primeros términos también lo son. La única diferencia la tienen los signos más menos o menos más.
son estos distintos. Y eso será igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Para que se entienda mucho mejor, analizaremos los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1. X más 3y, factor de x menos 3y. Fíjense que los términos son idénticos a excepción en su signo más y menos. Según este producto notable, dice que la solución de ellos será el primer término, que en este caso es x, al cuadrado, menos el segundo término, que en este caso es 3y al cuadrado. Pero x al cuadrado es x cuadrado, menos 3y al cuadrado. Recordemos que este exponente va ligado a cada una de estas bases. 3 al cuadrado es 9, y al cuadrado es y cuadrado. Por lo tanto, la solución final es x cuadrado menos 9y al cuadrado. Ejemplo número 2, que se ve un poco más complicado, pero se van a dar cuenta que no lo es. Tenemos 0,02a menos 0,1b. Factor de 0,02a más 0,1b, o sea, son los mismos términos y la única diferencia la entrega el signo que ven aquí, signo menos, signo más. Por lo tanto, es una suma por diferencia. Como sugerencia, no es bueno trabajar con números decimales, sino que ojalá trabajásemos con fracciones. Por lo tanto, 0,02 es lo mismo que 2 centésimos. Claro, porque el número es 2 y ¿cuántos números hay después de la coma? Hay 1, 2, dos números, por lo tanto deben haber dos ceros. 2 centésimos de A, menos, lo mismo acá, 0,1, numerador, el número 1, denominador, ¿cuántos números hay después de la coma? Hay un solo número, por lo tanto debe ir un 0. Eso quiere decir que 0,1b es lo mismo que un décimo de b. Y lo mismo sucede en este otro paréntesis. Por lo tanto, esto es lo mismo que 2 centésimos de A menos un décimo de B. Factor de 2 centésimos de A más un décimo de B. Ahora vamos a simplificar el 2 centésimos, solamente para trabajar con números mucho más pequeños. Simplificamos, por lo tanto, por 2. 2 dividido en 2 es igual a 1. 100 dividido en 2 es igual a 50. Por lo tanto, lo anterior es igual a un 50avo de A menos un décimo de B, factor de un 50avo de A más un décimo de B. Según este producto notable, la suma por diferencia, debemos tomar el primer término y elevarlo al cuadrado, menos el segundo término y también elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, el primer término es un 50avo de A y el segundo término es un décimo de B. Cada uno de estos valores tienen que elevarse al cuadrado, o sea que 1 al cuadrado es 1, 50 al cuadrado es 2500 y a al cuadrado es a cuadrado, menos, lo mismo acá, 1 al cuadrado es 1, 10 al cuadrado es 100 y b al cuadrado es b cuadrado. Por lo tanto, la solución de esto es 1 partido en 2500 de a al cuadrado menos 1 partido en 100 de b al cuadrado. Analicemos ahora el tercer ejemplo. Ejemplo número 3. X cuadrado por y cubo más 2xy al cuadrado, factor de x cuadrado y cubo menos 2xy al cuadrado. Tomamos el primer término y lo elevamos al cuadrado, menos el segundo término y lo elevamos al cuadrado. El primer término es x cuadrado y al cubo, y el segundo término es 2xy al cuadrado. Por lo tanto, sabemos que este exponente está elevando a cada uno de estos términos. Si tenemos doble exponente, como en este caso, basta solamente con multiplicarlos directamente. O sea que esto es lo mismo que x cuadrado, y eso al cuadrado es x elevado a 2 por 2, 4. X a la cuarta. Ahora, y al cubo y eso al cuadrado es y elevado a 3 por 2, 6. Por lo tanto, esta primera parte obtiene x a la cuarta, y a la sexta, menos 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x cuadrado, y al cuadrado y eso al cuadrado es lo mismo que 2 por 2, 4, o sea y a la cuarta.
Por lo tanto, la solución de esto es igual a x a la cuarta, y a la sexta, menos x, 4x al cuadrado, y a la cuarta. Ahora esto también tiene una interpretación geométrica. Fíjense en lo siguiente. Tenemos un cuadrado grande de lados a como base y a como altura, ¿cierto? Recordemos que el área de todo este cuadrado es igual a la base por la altura, o sea que esto es igual a por a, y eso es igual a al cuadrado. Ahora fíjense en lo siguiente, hemos subdividido a su vez este cuadrado grande en dos rectángulos y en un cuadrado un poco más pequeño. Este cuadrado un poco más pequeño tiene lados b. Por lo tanto, el área es base por altura, o sea, b por b es igual a b al cuadrado. Este es el área del cuadrado más pequeño. Quiere decir que esta altura o este lado del rectángulo blanco va a ser igual a menos b. Claro, porque todo esto es igual a a. Y si le quitamos el lado del cuadrado que es igual a b, obtenemos que este pedacito que se ve acá es igual a menos b. Este pedazo que corresponde a la altura del rectángulo. Sabemos que la base del rectángulo coincide con la base del cuadrado, o sea, b. Y por lo tanto, esta base de este otro rectángulo de color rojo va a ser también igual a menos b, porque todo esto es igual a, y si le quitamos este lado que mide b, queda como a menos b. Ahora fíjense lo siguiente. Ya dijimos que el lado de este cuadrado grande es igual a, por lo tanto, el área es igual a al cuadrado. ¿Qué pasa si le sacamos el cuadrado de área b cuadrado? Y obtenemos, por lo tanto, el rectángulo rojo con el blanco y lo juntamos. Fíjense que la base de este rectángulo rojo es a menos b y la altura de este rectángulo blanco es a menos b. Por lo tanto, yo podría tomar este rectángulo blanco, girarlo y colocarlo aquí a continuación, que es lo que se ve acá, en la imagen de la derecha. O sea, tenemos el mismo rectángulo rojo, que este lado mide a, y este otro lado mide a menos b. O sea, es exactamente ese. Y tenemos este rectángulo, cuyo lado mide b, y el otro lado mide a menos b. Claro, b y a menos b. O sea, son exactamente los mismos. Ahora calculemos el área de este rectángulo. Tenemos que este lado mide a más b y este otro lado mide a menos b. Eso quiere decir que la base por altura es igual a más b por a menos b. Claro, es lo que habíamos visto en esta imagen. El área de esto es a más b por a menos b, base por altura. Y eso es igual a por a cuadrado, menos a por b, ab, más b por a, ab, y más b por menos b es igual a menos b cuadrado. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir a cuadrado menos ab más ab es igual a 0, por lo tanto lo podemos eliminar y nos queda menos b cuadrado. Continuaremos en la tercera parte. Producto de binomios con un término en común. El producto de binomios con un término en común se representa como x más a, factor de x más b, donde el término común es igual a x. Y fíjense que este segundo término con el segundo término de este paréntesis son distintos. Y eso será igual al primer término al cuadrado más la suma de los segundos términos, que en este caso son a y b. Y eso por el término común, que es igual a x, más la multiplicación del segundo término, o sea, a por b. Para que se entienda mucho mejor, lo estudiaremos a partir de algunos ejemplos. Ejemplo número 1, x más 2a, factor de x menos b. Fíjense que el término común en este caso es igual a x. Por lo tanto, según el producto notable, debemos tomar este término común y elevarlo al cuadrado, x cuadrado, más la multiplicación del término común, que es igual a x, por la suma de los otros dos términos, o sea, más 2a menos b, más la multiplicación de los segundos términos, o sea, 2a
por menos b. X al cuadrado es igual a x cuadrado, más debemos multiplicar la x por cada uno de estos términos, o sea, x por 2a y x por menos b. X por 2a es lo mismo que 2ax. X por menos b es lo mismo que menos bx. Ahora, 2a por menos b, tenemos una multiplicación de un número positivo con uno negativo. Entonces, la solución será negativa. 2a por b, 2ab. Fácilmente pudimos aplicar entonces el producto notable. Pasemos al segundo ejemplo, donde obtenemos que x cuadrado menos 3y, factor de x cuadrado más 5y. En este caso, el término común es igual a x cuadrado. Entonces este término, x cuadrado, lo debemos elevar al cuadrado. Ojo, uno de los errores que uno más nota es que se les olvida elevar al cuadrado este primer término, porque confunden el cuadrado del término con el del producto notable. Por lo tanto, si el primer término es x cuadrado, todo eso lo deben volver a elevar al cuadrado. Más el término común, que es x cuadrado, por la suma de los otros dos términos, o sea, menos 3y más 5y. Más la multiplicación de los otros dos términos, o sea, menos 3y por 5y, que es lo que vemos en este caso. Y fíjense en lo siguiente, x cuadrado y eso al cuadrado es, como habíamos dicho anteriormente, yo puedo multiplicar directamente los exponentes. 2 por 2, 4. O sea que eso es igual a x a la cuarta. Más, lo mismo sucede acá. En el ejemplo anterior habíamos multiplicado el término común por cada uno de ellos por separado. Eso era porque la suma de estos dos no se podía realizar al no tener término común. En este caso tienen el término común que es igual a y. O sea que menos 3y más 5y es lo mismo que 2y. O sea que 2y por x cuadrado es 2x cuadrado y. Uno generalmente prefiere colocar esto en orden alfabético. En vez de haber puesto 2y por x cuadrado, preferimos colocar 2x cuadrado por y. Ahora tenemos la multiplicación de un número negativo con uno positivo. Menos 3 por 5, menos 15. Y por y al cuadrado. Por lo tanto nos damos cuenta que es absolutamente fácil aplicar el producto de binomios con un término en común. Y pasemos al último ejemplo. Ejemplo número 3. X más 0,1n, factor de x más 0,3n. Fíjense que el término común en este caso es la x. Por lo tanto, vamos a ordenar primero esto. Como dijimos anteriormente, lo ideal es trabajar con fracciones y no con decimales, solo por un tema de facilidad. Por lo tanto, x más 0,1 es lo mismo que un décimo n. Factor de x más 0,3 es lo mismo que 3 décimos de n. Entonces, el término común es igual a x. Por lo tanto, ese lo debemos anotar al cuadrado. X cuadrado más el término común, que es igual a x, factor de la suma de estos dos términos, o sea, un décimo de n más 3 décimos de n, que es lo que está en el paréntesis. Más, debemos multiplicar ahora los segundos términos. Un décimo de n por 3 décimos de n es lo mismo que 3 por 1, que es lo que está acá, 10 por 10, que es lo que está acá, y n por n. Por lo tanto, la solución de esto es igual a x al cuadrado, es x cuadrado más x, y aquí podemos sumar directamente estas dos fracciones. Tenemos la suerte que en este caso tienen igual denominador, por lo tanto puedo sumar directamente los numeradores. 1 más 3, 4, partido en 10. Y la n la anotamos acá. Más 1 por 3, 3, 10 por 10, 100. N por n, n cuadrado. Recordemos que en este caso, si alguien pone n más, perdón, un décimo de n más 3 décimos de n es igual a 4 décimos de 2n, está cometiendo un error tremendo, porque estos n son los términos comunes, por lo tanto no podemos llegar y sumarlos directamente, sino que lo copiamos acá. Es como decir 2a
más 3a es igual a 5a. La a la copio. Lo mismo sucede acá. Ordenemos esto. X cuadrado más, podemos simplificar, en vez de 4 décimos, simplificamos por 2 y obtendremos 2 quintos. Claro, porque 4 dividido en 2 es igual a 2 y 10 dividido en 2 es igual a 5. X por n, o nx, más 3 centésimos de n al cuadrado. Ahora, para que entendamos un poco la interpretación geométrica, observemos estas figuras. Fíjense que tenemos un cuadrado enorme aquí, cuyos lados miden a más c. El área de un cuadrado se calcula multiplicando la base por la altura. Y la base es igual a más b, y la altura mide a más c. Por lo tanto, el área será igual a más b factor de a más c. Fíjense ahora, sacamos el rectángulo de color celeste y el rectángulo de color verde y los superponemos uno al lado de otro. O sea que en este caso el rectángulo verde tiene lados A y C. Aquí está A y C. Y el rectángulo de color celeste tiene lados A y B. O sea, aquí lo tenemos, B y A. Por lo tanto, obtenemos un nuevo cuadrado o un nuevo rectángulo, donde tenemos lados A y lados B y C. Por lo tanto, fíjense que en esta base obtenemos la suma de B más C. Y obtenemos aquí en la altura A. Por lo tanto, el área de estos dos rectángulos que están unidos será igual a la altura A por la base, que es B más C. A factor de B más C es el área total. Ahora fíjense en lo siguiente. Esto fue el haber unido los dos rectángulos que están acá. ¿Y qué pasa si ahora uno el área de estos dos rectángulos, que ya sabemos que es A factor de B más C, más el área de este cuadrado, más el área de este otro cuadrado? O sea que en otras palabras, el área será igual a el área de este cuadrado azul, que es A cuadrado, más el área de esta nueva figura geométrica, que es A factor de B más C, A factor de B más C, más el área de este otro cuadrado, o quizás rectángulo, que es B por C. B por C. Por lo tanto, nos damos cuenta que el área de los dos es idéntica. O sea que A más B factor de A más C es lo mismo que decir A cuadrado más A factor de B más C más B por C. Por lo tanto, A más B factor de A más C es igual a al cuadrado más A factor de B más C más B por C. Continuaremos en la cuarta parte. En esta cuarta parte estudiaremos el cubo de un binomio. El cubo de un binomio se representa como x más menos y al cubo, y eso es igual a x al cubo más menos 3x cuadrado y más 3xy al cuadrado más menos y al cubo. Fíjense lo siguiente, si este signo es positivo, todos los signos serán positivos. Si este signo es negativo, el primer y el tercer signo será negativo. En cambio, el signo central siempre, siempre, siempre será positivo. En otras palabras, el primer término más o menos un segundo término al cubo será igual al primer término al cubo, más o menos, según sea el caso, el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más menos, según sea el caso, el segundo término al cubo. Para que se entienda mejor, lo estudiaremos a partir de algunos ejemplos. Ejemplo número 1. 2ax cuadrado más bx y todo eso al cubo. O sea, tenemos un cubo de un binomio. Eso es igual a el primer término al cubo, en este caso más el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. Es sumamente importante escribir esto en forma ordenada para que no cometamos algún error. Entonces, el primer término al cubo debería resultar de la siguiente manera. 2 al cubo es igual a 8. A al cubo es igual a al cubo. Pero fíjense, x cuadrado y eso al cubo
recordemos que debemos multiplicar directamente los exponentes. 2 por 3, 6. O sea que x cuadrado y eso al cubo es x a la sexta. Más 3 por el primer término al cuadrado. Elevémoslo al cuadrado entonces. 2 al cuadrado es igual a 4. A al cuadrado, lo anotamos, a cuadrado. X al cuadrado y eso al cuadrado, nuevamente multiplicamos los exponentes. 2 por 2, 4. Por lo tanto, eso es igual a 4a cuadrado x a la cuarta. Por el segundo término, que es b por x. Más el triple del primer término, que es 2ax cuadrado, por el segundo término al cuadrado. B al cuadrado es b cuadrado y x al cuadrado es x cuadrado. Más el segundo término al cubo. B al cubo por x al cubo. Entonces ordenamos esto y nos resulta de la siguiente manera. 8a al cubo, x a la sexta, más 3 por 4, 12, o sea, multiplico directamente los números reales que están contenidos, por a cuadrado, x a la cuarta por x, fíjense, 4 más 1 es igual a 5, x elevado a 5, por b. Nuevamente lo coloco en orden alfabético, por lo tanto esto es 12a cuadrado b, x a la quinta, más 3 por 2, 6, multiplicamos en orden alfabético, a b al cuadrado, y x al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta, porque la base se mantiene y los exponentes se suman. Recordemos que una multiplicación de igual base y distinto exponente, la base la conservo y los exponentes se suman. 2 más 2 es igual a 4. Bueno, en este caso tuvimos igual exponente, pero obtenemos a partir de la misma regla un buen resultado. Más b al cubo por x al cubo. Por lo tanto, la solución final es igual a 8a al cubo, x a la sexta, más 12a al cuadrado, bx a la quinta, más 6ab cuadrado, x a la cuarta, más b cubo, x al cubo. Pasemos entonces a un segundo ejemplo. 2m más 3n al cubo. Recordemos que es sumamente importante saber cuál es el primer y el segundo término. El primer término es 2m y el segundo término es 3n. El primer término al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Entonces esto, si lo ordenamos, obtenemos lo siguiente. 2 al cubo es igual a 8. Claro, porque 2 por 2 por 2 es igual a 8. Y m al cubo lo dejamos tal cual, m cubo. Más 3 por 2 al cuadrado es igual a 4 y m al cuadrado es igual a m cuadrado. Todo eso multiplicado por 3n más 3 por 2m, que es el primer término, por el segundo término al cuadrado. Pero 3 al cuadrado es 9 y n al cuadrado es n cuadrado. Más 3 al cubo es lo mismo que 3 por 3 por 3, o sea 27. N al cubo lo dejamos igual, n cubo. Lo ordenamos, 8m cubo más 3 por 4, 12, 12 por 3, 36. M cuadrado por n, m cuadrado n. Más 3 por 2, 6, 6 por 9, 54. M por n cuadrado, más 27n cubo. Por lo tanto, la solución de este ejercicio es 8m cubo, más 36m cuadrado n, más 54 mn cuadrado, más 27n cubo. Pasemos al tercer ejemplo. 2x menos 3y al cubo. Fíjense que tenemos signo negativo, por lo tanto el primer y el tercer signo deben ser negativos. Aplicamos la fórmula donde nos dice que el primer término debe estar al cubo, menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo término, más el triple del primer término por el segundo término al cuadrado, menos el segundo término al cubo. O sea que 2x al cubo es igual a 2 al cubo, 8. X al cubo lo anotamos igual, menos 3 factor de 2 al cuadrado es 4, x cuadrado queda igual, x cuadrado por 3y,
más 3 por el primer término, que es igual a 2x, por el segundo término al cuadrado. Pero 3 al cuadrado es 9, y al cuadrado es el mismo término, y cuadrado. Menos 3 al cubo es igual a 27, y al cubo es igual a y cubo. Lo ordenamos y esto queda de la siguiente manera. 8x cubo menos 3 por 4, 12, 12 por 3, 36, x cuadrado y, más 3 por 2, 6, 6 por 9, 54, xy al cuadrado, menos 27y al cubo, y lo anotamos como tal. Por lo tanto, la solución de esto es 8x cubo menos 36x cuadrado y más 54 xy al cuadrado menos 27y al cubo. Ahora la interpretación geométrica, ¿cómo debería quedar? Imaginemos que tenemos un cubo. Un cubo de lados a más b, claro, porque esa parte mide a y esta otra parte mide b. Por lo tanto, este lado mide a más b. Por este otro lado que es a más b y por esta altura que es a más b. Entonces fíjense que tenemos estas tres aristas que miden lo mismo, a más b. El volumen de un cubo se calcula multiplicando largo por ancho por alto. Largo por ancho por alto. O sea, a más b por a más b por a más b, que es lo mismo que a más b al cubo. Pero, ¿qué pasa si yo corto este cubo y obtengo las siguientes partes? O sea, esto que es lo mismo en volumen que b cuadrado por a, ¿cierto? Porque tenemos aquí este ancho que mide b, este largo que mide a, y esa pequeña altura va a medir b también. Por lo tanto, a por b y por b es igual a b cuadrado. Y así sucesivamente con cada una de las partes. Y fíjense lo siguiente. Habíamos dicho que el volumen de este cubo grande es igual a más b al cubo. Y si sumamos ahora los volúmenes pequeños o resultantes a partir de este corte, obtenemos a al cubo más 3 por a cuadrado b más 3 a b cuadrado más b cubo.